Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Hoy en esta tarde quiero compartirles a partir de hoy algunos temas que son muy interesantes. Algo que en estos días anteriores me ha tenido preocupado con el pueblo de Dios es que a pesar de que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, muchos de nosotros muchas veces no sabemos realmente qué es la salvación, no sabemos qué es el Evangelio y no estamos seguros de todo eso. Entonces vamos a ver algunos temas a partir de hoy, de una manera muy entendible, para poder saber si realmente somos salvos, si entendemos lo que es el Evangelio, qué es lo que tenemos que hacer. Es importante tener todo el entendimiento para poder caminar conforme el corazón de Dios. Y yo quiero en esta tarde hacer una pregunta, la más importante que nos pueden hacer en nuestra vida aquí en la tierra. Y esa pregunta tal vez nunca te la han hecho, tal vez te la han hecho o no le has tomado importancia, pero hoy yo quiero invitarte a que esta pregunta la medites en lo más profundo de tu corazón, ya que es una pregunta que es tan importante y es necesario que la tengamos muy presente cada día en nuestra vida. Y la pregunta es la siguiente: si tú fueras a morir hoy y Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra, te preguntara, ¿por qué yo debo dejarte entrar en mi cielo?, ¿qué le dirías? ¿Qué le contestarías? Checa bien esta pregunta. Ya una vez que estamos aquí en la tierra, ya disfrutamos aquí en la tierra, tal vez a lo mejor muchos han recibido a Cristo, pero ¿qué le contestarías a Dios si en un momento partieras de esta tierra y estarías delante de Él? Y Él, antes de que te deje entrar a su reino, antes de poder entrar al cielo, que te hiciera esa pregunta: ¿por qué yo debo de dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? Muchas veces esas cosas no las tenemos presentes y sí debería de preocuparnos, sí debería de interesarnos. Para los que ya me conocen, les he compartido que pues nosotros en un tiempo, hace ya muchos años, pues no puedo decir que tuve la oportunidad ni tampoco el privilegio, pero sí puedo decir que en esa experiencia que tuve pudimos traspasar lo que es la línea entre la vida y la muerte, y pues Dios nos ha permitido saber qué es lo que hay, qué es lo que es necesario. Y si algo yo te puedo asegurar es de que es más importante la vida eterna que esta vida. Porque, ¿por qué lo menciono así? Porque muchas veces le damos mucha importancia a esta vida. Y la palabra de Dios nos dice que estamos aquí en esta tierra y somos como la niebla. Estamos aquí y de repente desaparecemos. Y en la vida eterna, pues es por toda una eternidad. Son miles de años, miles y miles y miles de años. Estamos hablando de una eternidad, muchísimos años. Sin en cambio, como seres humanos, muchas veces nada más nos interesa pues vivir aquí en la tierra, y todavía decimos, bueno, pues los años que Dios me permita vivir. Si vivo 50, 60, 70 años, 80 o máximo 100, ¿sí? 120, porque pues también he sabido de algunas personas que llegan a vivir hasta 120 años. Y muchas veces nos conformamos con eso. Pero yo hoy quiero invitarte, a partir de hoy, en todos los temas que vamos a estar compartiendo,
en una serie de temas, entender qué es la salvación, qué es el Evangelio, cómo yo puedo meditar, cómo yo puedo estar seguro de que yo, el día que parta de esta tierra, voy a ir con Cristo. Algo que es bien importante y debemos de tener una meta en nuestra vida es entender qué es la salvación, entender qué es el cristianismo verdadero, entender que el cristianismo es una nueva vida, y también que podamos entender que hay un problema que nos separa de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos un problema mientras estemos aquí en la tierra. Si no nos hemos convertido a Cristo, si no hemos recibido el Evangelio, tenemos un problema muy serio, una separación de Dios. Entonces, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él nos solucionó ese problema. Y que de nuestra parte, lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestras vidas. Y eso significa que hay que escucharlo, hay que escuchar quién es Jesús, hay que entender quién es Jesús y hay que creer quién es Jesús. Hay que creer el Evangelio, hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que invocar su nombre y bautizarse. Todos estos puntos son necesarios para que nosotros podamos tener la salvación. Son puntos que nos marca la Biblia de una manera que nos fue enseñada cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y estuvo enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, para que el Evangelio de Cristo fuera predicado en todo lugar, en todas las naciones, en todo el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es llevar una vida nueva. Llevar una vida nueva. Y vamos a abrir nuestra Biblia en esta hora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, y vamos a ver qué es lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando Jesús vino, dice que vino para darnos vida. Y a lo mejor nos podemos preguntar, bueno, pero pues yo tengo vida, yo puedo respirar, puedo caminar. Entonces, ¿de qué vida está hablando Jesús? ¿Sí? Una vida nueva, una vida en abundancia, una vida eterna, una vida espiritual, en donde nosotros vamos a caminar ahora conforme el corazón de Dios. Y vamos a entender mejor todavía esto. Miren, cuando nosotros no venimos a Cristo, cuando todavía no conocemos a Cristo, muchas veces nosotros llegamos con problemas de salud, estamos con tristeza, con soledad, tenemos problemas espirituales en donde hay espíritus inmundos, demonios que manipulan nuestras vidas, hay sufrimiento, hay abusos, hay necesidades también muchas veces financieras, hay problemas familiares, problemas emocionales, adicciones, ¿sí? Como el alcoholismo, la drogadicción y diferentes tipos de adicciones. Hay inseguridad de nosotros mismos, hay un vacío aquí en lo más profundo de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero ser feliz, ¿sí? Y no logramos ser felices. Cuando sentimos muchas veces que lo hemos logrado, muchas veces estamos insatisfechos, sentimos que nos falta algo. Y la palabra de Dios dice claramente, dice, si Dios no edifica la casa, dice que todo es en vano.
en algunas versiones, porque Dios es importante, Dios es el centro de nuestra vida, no solamente para aprender a vivir y deleitarnos aquí en la tierra, mientras estamos aquí en este paso, aquí en la tierra, no solamente para deleitarnos aquí y vivir una vida plena, y eso solamente lo vamos a poder lograr caminando con Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos con Cristo, en el momento en que le empezamos a conocer, nos da una nueva esperanza en nuestra vida, porque en la mayoría de veces, cuando no se conoce a Cristo, pues nuestra vida es vacía, es vana, no tiene sentido, o sea, no hay ni por qué a veces por qué luchar o salir adelante, y muchas veces hasta ni por qué luchar por la familia, ¿verdad? Entonces, cuando viene Él, ya ahora tenemos una esperanza, y Jesús nos va a enseñar a vivir conforme su corazón, nos va a enseñar a alcanzar una plenitud. También, cuando venimos con Cristo, nos da una sanidad emocional. En nuestra forma de pensar es diferente, nos enseña ahora a pensar a la manera de Él. Ya no como yo pienso, ya no como piensan los seres humanos, o los que son más inteligentes, los que tienen mucho conocimiento, o los hombres más intelectuales. Jesús tiene una manera de pensar aún más grande que todos ellos juntos. Y ahora nosotros tenemos una esperanza de vivir de una manera mejor. Primero, para poder un día poder estar con Él, pero también para disfrutar aquí en esta tierra de todas las cosas que Dios quiere que disfrutemos. También nos da libertad si hay adicciones. Cuando viene Jesús, es el único libertador que es capaz de libertarnos de toda droga, de toda adicción, de todo problema, de toda situación. ¿Sí? Porque hoy en día hay muchos lugares donde dan terapias, dan psicología, pero el mejor, el quien verdaderamente puede ayudarnos en esta vida para alcanzar la plenitud y en verdad sanar y hacernos libres de toda adicción, es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, ahora en esa esperanza también nos da un nuevo poder para seguir adelante, nos da el ánimo, el gozo, la alegría, la paz para seguir adelante, ¿sí? Y no solamente eso, cuando viene Cristo a nuestras vidas, ahora vamos a poder hacer cambios radicales en nuestras vidas. Esos cambios radicales que a lo mejor muchas veces no podemos hacerlas, y más cuando no conocemos de Dios, cuando no tenemos una consejería que es conforme a su palabra. Nosotros por sí mismos muchas veces no podemos hacer cosas, ni aún los más intelectuales, aún pueden lograr ciertas metas en ciertas áreas de su vida, pero no en todas sus áreas. A lo mejor podrán ser exitosos en una empresa, podrán ser exitosos en su trabajo, podrán ser exitosos en muchas áreas en su vida, pero en la vida personal muchas veces sus hogares están destruidos, muchas veces en sus hogares hay situaciones, hay problemas de adicciones y tantas cosas. Pero cuando venimos con Cristo, Él nos da ese poder para hacer cambios radicales, pero solamente con Él, cuando mora en nuestro corazón, cuando Él habita en nuestras vidas. También cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos da seguridad a nosotros mismos, y sobre todo nos da propósitos muy, muy especiales en nuestras vidas. Entonces, en base a esto, entendiendo que hay una gran diferencia entre conocer a Cristo y no conocerlo, si nosotros lo entendemos, vemos que es necesario caminar con Cristo, primero por nuestra salvación. Y el cristianismo lo debemos de entender que es una relación personal con Jesús. Ser cristiano nos va a llevar a tener una comunión con Jesús. No solamente se trata de ir a una iglesia, se trata de una comunión personal con Jesús. No se trata nada más de ir a la iglesia, no se trata de ser una buena persona,
no se trata nada más de orar, no se trata nada más de ser bautizado, sino ser un cristiano es tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, es disfrutar de una relación personal con Jesús, de conocerle a Él. Mire lo que dice en Juan 17:3, en el capítulo 17. Vamos al capítulo 17 y vamos a ver aquí en esta escritura que dice lo siguiente. Juan capítulo 17, el versículo 3. Mire lo que dice. Capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Así que está hablando de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice que te conozcan a ti, a Jehová de los ejércitos, que conozcan al creador de los cielos, al creador de la tierra, al creador de todas las cosas, y a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, para poder tener una nueva vida, hay que nacer de nuevo. El ser religioso no es suficiente. Nadie, escúchalo bien, nadie nace siendo cristiano. Nadie. Nadie. Necesitamos nosotros conocer quién es Dios, saber qué es lo que Él nos dice, saber cuál es el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Mira que dice en Juan, en el 17, perdón, en el capítulo 3, perdón. En el capítulo 3, en el versículo del 1 al 6. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nosotros podemos ver un diálogo muy interesante entre nuestro Señor Jesucristo y un líder religioso llamado Nicodemo. Él era un hombre muy religioso y sinceramente interesado en Jesús, pero Jesús le dijo muy claro que ser bueno o religioso no es suficiente ante Dios. Y aquí en este diálogo, según Jesús, le pregunta a Nicodemo, dice: ¿qué es necesario para poder entrar en el reino de los cielos? Yo le pregunto a usted que nos está viendo en este momento, ¿qué usted cree? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Porque Jesús le dijo: ¿qué es necesario para entrar en el reino de los cielos? Jesús aquí le estaba diciendo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras le estaba diciendo ahí: sabes que mira, todo lo que tú me digas, ¿sí? Pues no es como Dios piensa. Necesitamos algo, necesitamos saber realmente qué es. Entonces aquí le estaba diciendo Jesús: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú tendrás mucho conocimiento de la palabra, porque Nicodemo era un religioso
que tenía mucho conocimiento, sabía la palabra, era maestro de la palabra y tenía mucho conocimiento al respecto. Sin en cambio, Jesús le dijo, y fue bien claro, y le dijo, mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús prácticamente le dice, si tú quieres entrar al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y cada uno de nosotros, que ya caminamos en el reino de Dios, o a unos que quieren conocer la palabra de Dios, el evangelio, el plan de salvación, es importante que podamos entender qué significa nacer de nuevo. ¿Qué es lo que significa nacer de nuevo? Mira, vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, en el versículo 26. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El nacer de nuevo, lo que significa nacer de nuevo, primero es entender qué es. Primero, cuando nosotros venimos con Cristo, Él va a quitarnos ese corazón, y no estamos hablando literal, sino ese corazón que no le es grato a Dios, esos pensamientos, esas actitudes, esa manera de hablar, esa manera de actuar, una personalidad, un molde que traemos sin Dios. Entonces, cuando habla de quitarnos un corazón de piedra y ponernos un corazón nuevo, está diciendo Jesús, cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, le está diciendo ahí, te voy a poner un corazón nuevo. En pocas palabras, cuando venimos a Jesús, vamos a recibir un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que piense, que sienta como Dios, un corazón que actúe como Dios, como Jesús nos viene a enseñar, de una manera muy diferente. Y también el corazón nuevo también significa que es un nacimiento espiritual. En Juan capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, del versículo 12 al 13, cheque lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un nuevo nacimiento espiritual. Y solamente los que nacen de nuevo, los que reciben el evangelio, solamente ellos son los que Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Nadie que no haya recibido el evangelio, nadie que no se haya arrepentido, puede decir que es hijo de Dios. Y podrán decir a lo mejor, bueno, ¿y qué soy? ¿Sí? Solamente podríamos decirles que es creación de Dios. Para poder ser hijo de Dios, es importante convertirse recibiendo el evangelio con arrepentimiento, un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida, ahora conforme el corazón de Dios. Entonces, por eso es que tenemos un nuevo nacimiento, ¿sí?
nacemos de nuevo a un nuevo estilo de vida. Y también para poder saber qué significa nacer de nuevo, también es necesario que podamos tener una transformación total de vida. Y eso lo vemos en Segunda de Corintios, capítulo 5, si me acompañas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 del versículo, en el versículo 17. Segunda de Corintios. Vamos a ver. 5, versículo 17. Mira lo que dice. Aquí la misma palabra nos va a confirmar lo que nos dice de que es una transformación total de vida. En el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí nosotros vemos claramente, mis amados hermanos, que hay que tener una transformación de vida total. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y bueno, sigo con los mismos patrones como antes de que yo conociera a Cristo. Quien vive así y cree que es salvo, pues realmente se está autoengañando solamente en su corazón. Piensa que es salvo, pero realmente no es. Porque para poder ser salvo, para poder contestarle a Jesús la pregunta que hicimos al principio, es importante conocer el Evangelio, habernos arrepentido y tener un nacimiento de nuevo. Y ahorita aquí vemos el primer punto que tocamos fue lo que significa el nuevo nacimiento. Entonces, yo te dejo con esta reflexión en esta hora. Los videos los vamos a hacer no tan largos para que puedas disfrutar de la palabra, para que puedas, de alguna manera, puedas meditar e ir analizando para que te quede más claro, porque muchas veces podemos hacer videos más largos, pero a veces ya no meditamos tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una manera que podamos entenderlo. Para la siguiente palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos a hablar acerca de que para tener una nueva vida hay que tener un nuevo rey. Que Jehová te bendiga y te guarde. Disfruta la palabra que vamos a estar compartiendo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.